Hace un tiempo Dios me empezó a inquietar y lo compartí en uno de estos jueves acerca de uno de los atributos de Dios que para mí pensar define mucho la diferencia entre el cristiano maduro y el cristiano que aún le falta. Para mí el atributo, porque lo dicen los propios teólogos, más olvidado y menos explicado, porque usted va a encontrar pero muy pocas explicaciones acerca de la soberanía de Dios. Explicar la soberanía de Dios es extremadamente difícil. Humanamente me considero incapaz de poderle hacer entender a usted la soberanía de Dios, pero la soberanía de Dios está presente en la Biblia. Y como compartía hace un jueves, veíamos en el Evangelio de Marcos, ¿no? 1:40, dice que se le acercó un leproso y a Jesús y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y nosotros todos entendemos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que es capaz de sanar, un Dios que es capaz de rescatar al que está más hundido. Entendemos que tenemos un Dios que es invisible, omnipresente, que está en todo lugar y que su poder nos alcanza, estemos donde estemos, y que escucha siempre nuestras oraciones. Pero a veces nos olvidamos de preguntarle a Dios si Él quiere. Y la voluntad de Dios, y cuando se habla de la voluntad de Dios, se habla de la soberanía de Dios. Se habla de lo que Dios realmente quiere. La palabra soberano era una palabra que se utilizaba en la antigüedad para darle a los reyes que acumulaban en sí mismo todo el poder. Ellos eran el poder ejecutivo, eran el poder legislativo, eran el poder judicial. Ellos hacían las leyes, ellos las ejecutaban y ellos gobernaban. Quien tenía en sí mismo la suma de todo el poder público se consideraba un soberano. Y la Biblia dice en Efesios 1:11 que Él asimismo, dice, nos hizo partícipes de su herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace, escuchen bien, todo lo hace según el designio, según lo que Él diseña en su voluntad. Entonces la soberanía de Dios hace muchas veces la diferencia entre el creyente maduro y el que aún todavía necesita seguir creyendo. Porque la soberanía de Dios es aceptar que Dios te diga que no quiere sanarte. Que Dios te dice: no quiero darte ese trabajo. Que Dios dice: yo quiero que sigas andando en bicicleta, no te quiero dar la moto. No quiero que compres la casa, quiero que sigas alquilando. Pablo lo tuvo que aceptar. Pablo dice que él oró y por una enfermedad, por un aguijón, por algo que a él le estaba, y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y nos quedamos siempre con la segunda parte, porque nos gusta lo del poder, nos gusta sentirnos débiles, que Dios se mueva en nuestra debilidad. Pero básicamente, dicho en criollo, en argentino y en entrerriano, Dios le dijo: bástate con que sos salvo, bástate con que tus pecados han sido perdonados, que te alcance, sea agradecido con que vas al cielo. Y ahí la diferencia, ahí está entre el creyente maduro y el que todavía necesita seguir creciendo. ¿Por qué? Porque el cristiano maduro entiende que con la salvación ya es demasiado. Con que cuando Dios te dice: bástate, que tus pecados han sido perdonados. Que te alcance con ser llamado hijo de Dios cuando tenés que esperar 45 minutos el colectivo. Y ahí decía: y ves al pecador pasando en un auto sofisticado, con sus vidrios cerrados, aire acondicionado, y vos decís: pero si yo que soy hijo de Dios, ¿por qué? Y el colectivo no viene. Y encima pasa el motochorro y me roba el celular. Y empezamos a cuestionarnos a Dios. Empezamos a hacerle preguntas a Dios. Yo quiero voy a leer largo. Voy a leer un texto muy largo, porque Pablo explica con una clase magistral acerca de la soberanía de Dios.
Él es un maestro extraordinario, Pablo, y nos da una clase acerca de la soberanía de Dios en una de las cartas inspiradas por el Espíritu Santo, que es la carta a los Romanos. Y voy a leer bastante, y tenga paciencia en leer bastante, porque siempre me acuerdo una historia. Dice que una vez un alpinista se perdió en medio de una tormenta, y esta historia es real. Un alpinista se perdió en medio de una tormenta de nieve allí en Europa. Y en Europa, cuando vienen las tormentas de nieve, hay lugares, hay refugios para que los que andan esquiando o andan subidos a las montañas tengan donde refugiarse. Entonces, este alpinista, este esquiador que estaba allá arriba en un momento que lo agarró la tormenta, se metió en uno de esos refugios. Y tenía de todo el refugio. Tenía la leña, tenía el fuego, tenía comida, tenía agua, tenía cama. Solo tenía que esperar que pasara la tormenta. Y obviamente la tormenta duró 3 días. Cuando los equipos de rescate llegaron a aquel lugar, el alpinista había muerto. Y lo miraron, tenía el fuego encendido aún, o sea que de hipotermia no se murió. Tenía el agua, tenía la comida. ¿De qué se murió el alpinista? Y resulta ser que como eran lugares donde no se va con tanta frecuencia, había un montón de latas de comida, pero algunas ya estaban vencidas. Y el alpinista, por no leer, comió comida vencida. Y siempre que leo esta historia, me hace recordar al creyente que no lee la Biblia. Puede ser alimentado de comida contaminada. Cualquiera le puede dar cualquier tipo de comida. Su vida espiritual puede enfermarse y hasta puede morir si no lee la Biblia. Hoy hay un evangelio lleno de frases prearmadas, lugares donde se tocan las emociones, se hace un montón de cosas para emocionar, pero poco se lee de la palabra de Dios. Así que acompáñeme conmigo, Romanos capítulo 9, versículo 1. Y el pastor me hizo una introducción fantástica para Israel. Él no lo sabía, pero me ahorró la introducción. Digo la verdad en Cristo, dice Pablo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por amor a los de mi propia raza, que son los israelitas. Escuche, de ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, desde el punto de vista humano, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por siempre. Amén. Ahora bien, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, pues dice, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto significa que los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa. Y la promesa dice así, por aquel tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, también sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro antepasado Isaac. Y aunque sus hijos todavía no habían nacido, ni habían hecho algo bueno o malo, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama soberanía, no está basado en las obras, sino en el que llama, se dijo, el mayor servirá al menor. Y como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera. Pues Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Porque la Escritura dice al faraón,
te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Entonces me dirán, ¿para qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pues tú, hombre, ¿quién eres? Soberanía para discutir con Dios. ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Qué? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción? ¿Y qué si para dar a conocer las riquezas de su gloria se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quien Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también entre los no judíos. Como también lo dice en Oseas, llamé pueblo mío al que no era mi pueblo, y llamé amada a la que no era mi amada. Y el lugar donde se dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hasta ahí leemos. Hasta ahí leemos. Hay algo que para explicar la soberanía de Dios, Pablo viene desarrollando. Él viene desarrollando un texto extraordinario del capítulo 8 que dice: nada nos puede separar del amor de Cristo, ni espada ni tribulación. No hay nada que pueda separar a los hijos de Dios. Pero ¿qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con este pueblo que hoy está en guerra? Que sufrió las atrocidades de que entraron, mataron a los niños, mataron a sus hijos, secuestraron a los abuelos, se llevaron a gente, publicaron en el Facebook las mismas matanzas, abrazado a los muertos. Un audio de un palestino llamando al padre diciendo: papá, con mis manos maté 10 judíos. Y la madre le responda: que Alá te bendiga. Que Alá te bendiga, eres bendito por matar 10 judíos. Y a veces no podemos nosotros quejar y decir: ¿por qué nací en Argentina? Si yo hubiera nacido en el país del norte donde el billete dólar corre, yo sería más feliz. ¿Y qué tal si Dios te hubiera hecho nacer en Gaza hoy? ¿Qué tal si fueras una de las tantas madres ucranianas que ya perdieron a todos sus hijos en la guerra? Que ya no tienen más lágrimas para llorar a los hijos que murieron en el frente de batalla porque a un dictador se le ocurrió invadir el territorio. ¿Qué tal si fueras una de las madres israelitas que a sus hijos los mataron ahora el 7 de octubre? ¿O fueras uno de los tantos judíos que murieron en las cámaras de gas y en los hornos de la Segunda Guerra Mundial? Porque cuando entendemos la soberanía de Dios, Dios te hizo soberana en su soberanía que nacieras aquí en esta tierra. Que el gran problema argentino sea si me alcanza para el asado o no tengo asado. Que no miras al cielo para ver caer los cohetes, sino para ver si la luna, si sale el sol o si viene tormenta. ¿Y acaso podemos decirle al que Dios te hizo nacer acá: ¿por qué me hiciste nacer acá? La soberanía de Dios está en todo, donde Dios te puso, con quien te puso, donde naciste, en la familia, en los padres que tuviste. Deja de echar la culpa a los padres por los fracasos de tu presente y empieza a mirar que hay un Dios soberano que en medio de todas esas cosas aún tenía un propósito. Y Pablo empieza a decir: bueno, no todos los que vienen de Abraham son llamados hijos, porque Abraham tuvo más de un hijo. ¿Cuántos sabían eso, que tuvo más de un hijo? Sí. ¿Cuál es el hijo más famoso que no es Isaac? Ismael. Y de Ismael hoy tienen los problemas los israelitas.
Los ismaelitas, los palestinos, también podríamos decir, nosotros somos hijos de Dios porque nacimos de Abraham. Somos descendientes de Abraham. La genética de Abraham corre por la sangre de los palestinos. Sin embargo, Dios en su soberanía dijo, no, en Isaac será llamada descendencia. ¿Y qué hizo Ismael de malo? Y llega a un extremo más, dice que Rebeca, o sea, estamos hablando de los nietos de Abraham, Rebeca estaba embarazada y tenía mellizos gemelos en su vientre. Y batallaban y Dios le dijo, hay 2 naciones que están acá adentro. Sin embargo, el mayor servirá al menor. El más grande va a servir al más chiquito. Y Pablo empieza a decir, pero qué mal habían hecho esos niños. ¿Qué maldad había hecho si todavía no habían nacido? Es fácil con el diario de hoy tratar de decir, bueno, lo que pasa es que, bueno, después salió Esaú y Esaú fue malo y se fue con otras mujeres e hizo doler la cabeza a su padre y a su madre y fue malo y fue ruin y hizo todas las cosas que hizo. Es fácil, pero en ese momento todavía no había pasado nada de todo lo que nosotros hoy sabemos. Sin embargo, Dios dijo, no, el mayor va a servir al menor y en el menor será llamada descendencia. Dios en su soberanía, y ahí es el concepto que Dios en su soberanía elige a quien elige, y llega a decir en Malaquías, el texto que cita Pablo en Romanos, está en Malaquías, léalo, capítulo 1, dice, yo a Jacob amé, mas a Esaú no lo quise, no lo quise. Y un profesor de teología muy importante, uno de sus alumnos le preguntó, profesor, a mí no me cuesta entender que Dios no haya querido a Esaú. ¿Cómo es que Dios no lo quiso? Y el profesor le dijo, ¿sabés lo que a mí más me cuesta entender? Es como Dios lo quiso a Jacob. Si Jacob era tan malo como Esaú. Y dice, imagínate que tienes una plaga de ratas en tu casa. Cada rata te come la comida, te rompe las cosas, te hace daño. Sin embargo, agarras una rata y le dices, yo te quiero a vos. Y a las otras les das veneno. No había ninguna diferencia genética ni en el corazón de Jacob ni en el de Esaú, pero Dios en su soberanía y en su propósito y en su plan elige a quien elige. Y ahí entra el concepto de nosotros de poder entender la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios sana al otro y no me sana a mí? ¿Por qué Dios hace prosperar al otro y yo sigo en el mismo lugar? Porque Dios le da al otro un ministerio súper grande y otro pastor puede decir, yo le predico a 3 todos los días. Y una es mi mujer y el otro es mi hijo. ¿Por qué? Y aún mirando, uno dice, hombres de grandes ministerios tenían unas vidas desastrosas. Desastrosas. Y quizás el hombre más fiel predica a solo 3 personas por años y años y años en un lugar con fidelidad y con constancia. ¿Por qué Dios le da dones a uno y al otro no te se lo da? ¿Por qué alguno canta bonito y el otro no afina ni para tocar el timbre? La soberanía de Dios. El entender que Dios decide, hace como Él quiere y como Él quiere. Y lo lleva a Dios, Pablo lleva a los que están Romanos, a los oyentes, a los lectores de la epístola de los Romanos, todavía más allá. Y dice, no solo que Dios eligió en su soberanía, lo eligió a Jacob, un suplantador, alguien que necesitaba reconocimiento, sino que Dios tomó a su pueblo. Allá en Egipto, dice, de Egipto llamé a mi hijo. Por eso es la adopción. Vio que leímos, dice, de Israel, es la adopción, porque Dios adoptó
No, y la Biblia dice, no porque Israel fuera el mejor de todos los pueblos de la tierra, ni porque fueran los más poderosos, ni los más ordenados. No, dice porque eras pequeño, porque eras insignificante, y de lo insignificante de la tierra, dice Dios, adopté a Israel como pueblo. Y en la soberanía de Dios, Israel está pasando lo que está pasando, porque es su soberanía. Y en la soberanía de Dios, Dios levanta enemigos contra Israel para que se cumpla el propósito de Dios. Para que la palabra profética escrita en la Biblia se cumpla. Israel no fue despreciado, no es ya una porquería que debe ser exterminada sobre la faz de la tierra. Dios en su soberanía aún tiene propósito. Porque dice, de Israel siguen siendo las promesas. Y la pacto de Dios con Abraham, que le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay 4 pactos que Dios hace. Pacto con Noé, que ya no destruiría más la tierra por agua y dejó el arco iris como señal. El pacto de Abraham con la circuncisión. El pacto de Dios en el Sinaí, ¿no? Dado la ley. Por eso Pablo termina diciendo del pueblo de Israel, siguen siendo la ley, siguen siendo el culto. O sea, la forma de presentarnos de Dios sigue siendo de Israel porque yo se lo di a ellos. Y el 4º pacto es el pacto hecho en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún otro más pacto vigente. No hay ningún otro pacto que yo pueda hacer con Dios que esté vigente. El pacto, este es el nuevo pacto en mi sangre. La soberanía de Dios se aplica en nuestras vidas al punto de que nosotros no podemos cuestionarle a Dios. Y lleva a un punto el apóstol Pablo a llegar a decir, bueno, Dios es injusto. Entonces Dios es injusto, porque entonces yo agarro a este hermanito que ora poco y Dios le da mucha unción. Este otro hermanito que ora mucho, no pasa nada. Hace muchos años, cuando Carlos Anacondia era una persona todavía desconocida, pero que Dios empezaba a moverse con extraordinario poder, hizo una reunión de pastores en la iglesia a la que yo me había convertido. Y yo era típico el gurí que anda metido en todo, ¿no? Y yo estuve en esa reunión. No era ni pastor ni nada, pero yo estaba ahí. Y recuerdo a Carlos Anacondia decirle a los pastores, quizás yo sé menos de la Biblia que ustedes, quizás yo oro menos que ustedes, quizás yo ayuno menos que ustedes, pero Dios ha querido en este tiempo usarme a mí y no sé por qué. Y ahí está la soberanía de Dios, que no es de lo que el hombre pretende. No son tus planes. A veces estamos acostumbrados a agarrar nuestra listita de proyectos y llevársela a Dios y decirle a Dios, mira, estos son los proyectos. Voy a cambiar de trabajo, me van a aumentar el sueldo, voy a comprar material, voy a construir la casa. No, perdón, Señor, me olvidé. Primero compro el terreno. Señor, acá tienes la lista para que vos me la pruebes. ¿No? Como si Dios fuera una especie de administrador al cual nosotros le llevamos un presupuesto y le diga, acá está el presupuesto, séllelo, así paso por caja a buscar la plata. Y Dios dice, no es del que quiere, sino de quien yo tengo misericordia. De quien se compadece mi alma. Y lo dice con el pueblo de Israel. Ahí estaba Moisés dudando, buscando, Señor, tengo que ir a enfrentar a Faraón. Es difícil la tarea, es difícil, no sé si voy a poder, pero Señor, muéstrame tu gloria. Señor, muéstrame tu gloria. Yo si tan solo veo un destello de tu gloria. Oración que a veces hacemos los creyentes.
Señor, es tanto, es tan difícil, pero Señor, un detalle, un destello de tu gloria me alcanzaría. Y dice, yo haré pasar, dice Dios, todo mi bien delante de ti, porque yo tengo misericordia del que tengo misericordia y soy clemente, o sea, me compadezco de quien yo quiero. La gloria de Dios está ligada a la misericordia de Dios y la muestra a quien quiere, cuando quiere, como quiere, a quien se le ocurre, en el momento que quiera. No podemos manejar la gloria de Dios. Y Dios la va a mostrar en el lugar más alejado, más pequeño, como en la reunión más llena de personas. Y puede ser que en la reunión llena de personas no esté la gloria de Dios. Y sí la esté en el dulce y el soplido de algún lugar donde fuiste a llevar la palabra de Dios, quizás alejado de todo la gloria humana. Yo tengo misericordia de quien yo quiero tener misericordia. ¿Y acaso, dice, el barro le puede decir a Dios, ¿por qué me hiciste así? ¡Wow! Pregunta que nosotros le hacemos a Dios. Dios, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué no me diste otro carácter, otro temperamento, otro peso, otro cuerpo? Señor, ¿por qué no me diste ojos celestes? Y Dios me dice, has visto bastante bien con los marrones que te di por muchos años. Pero a veces, como barro, queremos llevarle a Dios y decirle, Dios, ¿por qué me haces así? ¿Por qué me hiciste nacer donde nací? ¿Por qué me diste esta genética que tengo que luchar? Que no me gusta, y ahí está. Y Dios dice, yo hago como quiero. Y la soberanía de Dios en el creyente es aceptar todos los no que Dios te dice en la vida. No te quiero sanar, no te quiero prosperar, no quiero que seas de esta determinada manera, no voy a hacer que te vuelva a crecer el pelo. Se te cayó, chao. Afeitate la cabeza y decís, soy el Bocha ahora. Y ahí está Dios, en su soberanía, en su soberanía. Y dice que Dios hizo, utiliza una imagen, voy a tratar de ser suave en decirlo, porque en realidad usa un eufemismo. El eufemismo bíblico son expresiones fuertes que se suavizaron para que no nos cause tanto impacto. Y cuando él dice que Dios hizo algunas cosas de honra y otras para deshonra, podríamos decir que Dios hizo algunas copas para tener en una vitrina y Dios también hizo inodoros. ¿No? Nadie que se compre un inodoro nuevo cuando cae una visita dice, che, vení, te voy a mostrar mi inodoro. ¿Te gusta? ¡Wow! Ni ponen inodoro, por más caro que sea, en el living. Y el baño es una de las cosas más caras de construir una casa. Ponga la grifería, ponga los caños, ponga todo lo que hay que poner y se le fue la plata. Y usted dice, me hubiera hecho 2 habitaciones con ventana, con puerta y solo hice un 2x3. Pero no andamos a la gente diciéndole, hola, ¿qué tal? Te invito, vamos a tomar mate al baño. Ponemos la factura, porque es nuevita la tapa del inodoro, es nuevita, ¿eh? No te preocupes, vamos a poner la factura acá. Sin embargo, ¿qué problema tenemos cuando el baño está ocupado? ¿No? Y golpeamos con desesperación. ¡Salgan! ¿Qué tal si Dios quiere hacer algunas cosas súper necesarias, pero que no son tanto para mostrar? La iglesia está llena de gente súper extremadamente necesaria que no pisa jamás esta plataforma.
Jamás la ha pisado. Y jamás tiene ganas de pisarla, pero Dios así lo ha querido. Y después utiliza otros como yo que son pura fachita nomás. Que Dios le ha dado el ministerio de predicar y le ha dado la gracia de enseñar. También necesario. Podemos cuestionarle a Dios por qué el otro está acá y yo no. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer cosas que otros pueden hacer. Pero Dios me ha dado una gracia a mí y tengo que aceptarla en la soberanía de Dios. Rechazar la soberanía de Dios es no aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad. La soberanía y la aceptación de la voluntad de Dios caminan ligadas, atadas de la mano. El creyente que no comprende, que le cuesta todavía aceptar la soberanía de Dios, es un creyente que todavía le cuesta caminar en la voluntad de Dios. Porque los caminos de Dios no siempre son los que nosotros quisiéramos andar. Y Pablo dice, ¿acaso Dios es injusto? Es que jamás vamos a poder comparar nuestra justicia, nuestra mirada, con el plan y propósito perfecto que tiene Dios para con nosotros. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Ya está. Que sea lo que Dios quiera. Voy a dejar de orar. Voy a dejar de hacer todo porque total, si Dios... Y es el pensamiento que dice Pablo. ¿Acaso entonces ya está? ¿Por qué Dios nos culpa? ¿Por qué Dios entonces no se queja cuando nosotros hacemos lo incorrecto? Y Pablo empieza a hablar que la soberanía de Dios tiene que ser algo que nosotros debemos procesar y aceptar. Dijo, cuando llamó a otro pueblo que no era mi pueblo, habla de la elección. Y hay algo que Dios nos ha dado como parte de la naturaleza de Dios en nuestras vidas, es la soberanía en las decisiones. No hay algo que Dios pueda hacer para intervenir la soberanía que tenés en tus decisiones. Libre albedrío. Dado en el huerto del Edén al primer hombre. Eliges el bien o el mal. Eliges, eres soberano. Hay soberanía de Dios en nuestra mente. Elegimos los pensamientos a los cuales queremos hacer crecer. Elegimos los pensamientos que van a estar inundando nuestra vida. O los rechazamos. Hay soberanía. Yo sigo siendo el que decido. Entonces Dios empieza a hablar. Hay soberanía de parte de Dios. Dios tenía un propósito. Y llega a decir un punto donde dice, yo hice endurecer el corazón de Faraón. ¿Yo para qué? Para mostrar mi gloria. Para mostrar mi gloria. Y no es que Faraón era un títere. Lea la Biblia. Dios ha utilizado guerra, hombres malvados, hombres sanguinarios, al cual Dios también juzgó, pero para usarlo para su voluntad. Yo no puedo decir que Dios no estuvo detrás del ataque de Hamás. No podría decirlo porque no lo sé. No lo sé. Cómo Dios opera con los malos. No lo sé. Dios usó a Faraón, lo usó. Usó la dureza de su corazón, la usó. Usó la testadurez de Faraón, la usó. Y si yo te lo llevo a tu terreno, ¿y qué tal si Dios sigue usando ese pariente inconverso que te machaca todos los días en tu casa? ¿Qué tal si Dios sigue utilizando a ese compañero fastidioso de trabajo al cual no sabes si orarle para bendecirlo o maldecirlo, que se vaya al infierno ya? ¿Qué tal si Dios no está utilizando tu necesidad económica para mostrar su poder en tu vida? ¿Qué tal si Dios no está utilizando esas adversidades en tu vida para hacerte crecer? ¿Le vamos a cuestionar a Dios?
Dice Pablo, de ninguna manera. De ninguna manera. Porque Dios soportó con paciencia. Escuchen este texto tremendo. Soportó con paciencia los vasos de ira. ¿Para qué? Para mostrarnos a nosotros su misericordia. Dios es paciente con los malos. Dios es paciente con Hamás. Dios es paciente con Al Qaeda. Dios es paciente con tu vecino. Dios es paciente con el político ladrón. ¿Para qué? Para que nosotros, al fin y al cabo, nosotros podamos experimentar la misericordia de Dios y el propósito de Dios en nuestras vidas. La soberanía de Dios y la voluntad de Dios está reflejada en Juan capítulo 3. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios en su soberanía eligió a un lugar, a un pequeño establo para donde naciera el Hijo de Dios. Eligió una mujer llamada María para que tuviera en su vientre al Hijo de Dios. Y ahí está la soberanía de Dios. Es que siendo nosotros tan malos como Esaú, tan malos como Ismael, tan malos como los que se descarriaron y que no vienen por la promesa de Abraham, Dios haya elegido llamarlos pueblo mío, hijos míos. Soberanía de Dios en ese aspecto. Si hay algo el cual Dios es soberano y tiene un propósito y tiene una voluntad indudable, es que seamos salvos. Yo no sé si Dios quiere darte lo que estás pidiéndole en oración, pero si hay algo que sí Dios quiere darte es el perdón de los pecados, la salvación de tu alma, la entrada al cielo y el ser llamado hijo suyo. De eso sí estoy seguro. Concluyo leyendo los últimos textos de este capítulo. Versículo 27. También Isaías clama en referencia a Israel: aunque los descendientes de Israel sean todos numerosos como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado de descendencia, ya seríamos como Sodoma y pareceríamos a Gomorra. Entonces, ¿qué diremos? Que los no judíos, porque no buscaban la justicia, la han alcanzado, es decir, la justicia viene por medio de la fe. Jamás nosotros podíamos haber alcanzado la justicia, pero porque fue en la soberanía de Dios que nosotros, sin ser descendientes del pueblo escogido de Dios, pudiéramos ser llamado pueblo, pudiéramos ser llamados hijos. Esta justicia se alcanza por la fe. La soberanía de Dios es algo que se acepta, se camina, se vive por la fe. Si vas a mirar con tus ojos humanos, vas a ver quizás injusticia. Quizás alguno que parezca que crece más que otro, que al otro le va mejor que al otro. Ese hermanito que es más carnal que vos, parece que le va mejor que a vos. Si lo empezás a mirar con ojos humanos, quizás la soberanía de Dios parece injusticia de Dios. Cuando empiezas a caminar por la fe y a andar por la fe y a entender que sin ser merecedores de nada, sin ser más que una rata en la casa de Dios, hablando de la plaga de ratas, Dios eligió amarte y transformarte para que ya no seas una rata en su casa, sino que seas un hijo que viva con todos los derechos y todos los privilegios de ser hijo de Dios. Porque Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué?
Porque no la buscaban a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo. Y como está escrito, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída, para que el que en él crea no sea avergonzado. Siempre que leo este texto, digo, qué lindo fue haber caído sobre esta piedra que es Cristo. Cuando caes, dejas de estar de pie. Ninguno cae y queda de pie, ¿no? Cuando vas caminando y te tropezás, porrazo, trompa contra el piso, manos raspadas, rodillas raspadas. Y algunos cuando son más viejitos hasta cadera quebrada. ¿No? Duele caer. Estás golpeado, herido, postrado. Pero en esa roca, al que nosotros una vez quebrantamos nuestro corazón, para decirle, Señor, yo no soy nada. Mis obras no alcanzan para nada. Mi justicia no sirve de nada. Todo lo bueno que he hecho en mi vida no sirve absolutamente de nada. Acá estoy, Cristo, considerándome tan pecador como cualquier otro ser humano sobre la faz de la tierra, tan pecador como el que está condenado a prisión perpetua en las peores de nuestras cárceles argentinas. Pero aquí estoy, Señor, porque nada de lo que yo pude hacer alcanza. Y cuando caes sobre esta piedra extraordinaria que es y que caer duele, entonces tropezás para vida eterna. Mirá que Dios está en su soberanía extraordinaria y maravillosa, nos hace vivir como hijos amados. Dios ha dado sus promesas, pero no se equivoque, Dios no es esclavo de sus promesas. Hace como Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Y tiene misericordia de quien tiene misericordia. No le tuerces a mano a Dios ni con amenazas, ni con pactos, ni con rasgaduras, ni con promesas raras. Porque si Dios quiere obrar, lo va a hacer. Y va a obrar con poder en tu vida, va a tener misericordia. Porque ha tenido misericordia para que estés hoy en este lugar. Tuvo misericordia para que hayas venido hoy, para que le hayas hablado a otro de Jesús. Antes tuvo que tener misericordia conmigo. Y como el publicano poder decir, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. El cristiano puede convertirse en un religioso como lo eran los fariseos. Señor, mira que yo ayuno 2 veces, doy esto, hago limosna, voy a todas partes. Pero solo uno salió, dice, de aquel lugar justificado, el que se golpeó el pecho y dijo, Señor, lo que tú has hecho sea suficiente para transformar mi vida. La soberanía de Dios eligió, te eligió y me eligió para que seamos hijos de Dios. Si nos quiere dar todas las demás cosas, misericordia. Misericordia, pero bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, perdone la distorsión, en tu carencia, en tu necesidad, en tu dolor, en lo que estás atravesando. Que te baste la soberanía de Dios para ser justificado, para vivir y caminar en fe. Amén. Ponte de pie en esta mañana.